Para hablar de ese tema estamos con la licenciada Liliana Belizán, psicóloga. Liliana, bienvenida. Muchas gracias por acercarte. Sí, no, por favor. Bueno, vamos a ver primero el informe, si te parece, y después entramos de lleno en el tema. Compartimos el informe con la cronología de lo que ha sucedido. Bueno, el primero de estos casos realmente terrible, Liliana, una jovencita de entre 15 y 20 años, que es arrojada aparentemente de un auto en movimiento en la zona de Villa Lugano, y después cuando la encuentran, obviamente comprueban que además de estar fallecida, fue abusada sexualmente. Sí, terrible. ¿Cómo es la estructura psicológica de un abusador sexual? Sí, mira, como dijeron recién en los títulos, muy bien, el pervertido pudo ser detenido. En realidad estamos hablando de una personalidad perversa, ¿sí? Ya de por sí es una característica particular de quien somete a otro, sobre todo en estos casos de violación. La particularidad que tienen estos individuos es que ellos saben perfectamente lo que hacen, saben perfectamente el daño que ocasionan, pero aunque cueste creerlo, ellos disfrutan con el sufrimiento de la víctima. En el segundo caso que hablabas, en relación a esta chica de 39 años que corría y demás, sí, seguramente, claro, porque de la otra víctima no podemos decir nada todavía aún, los pormenores. El tema es que seguramente hasta que fue sometida, el sujeto gozó y sintió un absoluto placer. Por supuesto, estas características de estas personas tienen que ver justamente con se encuadran estas personalidades en trastornos antisociales de la personalidad, ¿sí? Son personas absolutamente enfermas. Si vos, por ejemplo, querés preguntarme el origen, porque uno dice, ¿cómo puede ser que estos individuos estén entre nosotros, ¿no? Claro, claro. ¿Pero es el placer de la dominación o es el placer sexual después que sienten también Es el placer, en algunos casos puede ser de la dominación al otro, ¿no? El sometimiento al otro. Pensá que generalmente, en la mayoría de los casos de las personalidades de estos individuos, tiene que ver con que ellos han sufrido pasivamente, cuando fueron pequeños, criados, el rigor puede ser de sus padres, de sus padrastros, de alguien mayor, ¿sí? Claro. Incluso del mismo medio familiar. ¿Y por qué, por ejemplo, violar y después asesinar? ¿Por qué ese paso de asesinar? Bueno, a veces hay individuos que llegan solamente a violar y ahí dejan. En otros casos pasan a mayores, ¿sí? Digamos, ahí ya tiene que ver con un caso particular del propio sujeto, hasta qué grado de perversión hay, porque digamos, un perverso no tiene siempre un mismo nivel, son distintos grados de patología, distintos grados de perversión. Entonces, algunos pueden deleitarse simplemente con el sufrimiento de la víctima y otros se deleitan con la muerte, ¿sí? O sea, no es matar para que después la víctima no hable y lo delate a la policía. Para nada, no. para Como nada. hay casos de secuestros el placer que... es matar. Que claro. Después del sometimiento, llegar hasta ese punto donde ese hecho, esa circunstancia de ver ese objeto, porque la persona no es una persona para ellos, es un objeto, dejó de vivir. Bueno, en el caso de Rosedal, era un joven de 19 años que estaba con un cuchillo y la mujer de 39 años corría y él, claro, la sorprendió, quizás saliendo detrás de un árbol o de algún lugar, y directamente ese es el hecho que gozan, la sorpresa, el sometimiento. No, capturan a una persona como si fuera un animal, ¿no? O sea, no importa que sea el factor sorpresa, importa que la persona que está vulnerable la toman, la poseen, la someten. Y bueno, en el caso del primer caso que se anunció acá, bueno, llegó hasta la muerte, ¿no? O sea, el placer es el sufrimiento y la angustia de la persona. Liliana, te quería comentar un caso que ocurrió en Corrientes, lamentable, de una chiquita de 12 años que fue abusada sistemáticamente por su padre, por su padrastro y por su abuelo. Una
familia, obviamente, donde se desarrolla una situación totalmente enferma, ¿no? Patológica. Absolutamente. Son Ella familias no quiso decírselo a la madre, o sea, no tuvo quizás valor para contárselo a su mamá, se lo comentó a una compañera de colegio y esta fue la que alertó a las maestras y las maestras posteriormente a la justicia. ¿Por qué no se puede decir algo tan terrible como lo que le está pasando a una joven de esa edad? Lamentablemente esto en el consultorio, cuando lo veo, cuando hago los peritajes en relación a chiquitas o niños violados o abusados, generalmente se dan en el núcleo familiar, ¿sí? El abuso. ¿Por qué? Porque el chico, el pequeño o el adolescente es dentro del núcleo familiar a los que más confianza les tiene. Entonces no puede esperar que de ese lado venga semejante atrocidad. ¿Qué pasa? Cuando se ve ya abusado o violado o lo que fuere, como es de la familia, del entorno familiar, lo que piensa el pequeño o el adolescente es: mi mamá o mi papá no me van a creer. Entonces prefieren hacer todo ese rodeo que vos dijiste recién, que es, bueno, contarle a alguna amiguita o contarle a algún profesor. Hubo un caso que he atendido, bueno, le contó a la maestra directamente, al profesor, y así es como se enteró la mamá. Pero generalmente esta fantasmática que crea el adolescente o el niño, que tiene que ver con: no me van a creer. ¿Por qué? Porque es del núcleo familiar. Seguramente me van a tratar de mentirosa, y es más, el violador o el abusador al pequeño lo amenaza: no digas esto porque no te van a creer, o te voy a matar, o voy a matar a tu mamá, o voy a matar a tu papá. Entonces el pequeño se encuentra ahí, el pequeño digo, porque he tratado casos de chiquitos abusados de 5 años hasta, bueno, 16 años. Ese es el argumento que ellos dan, ¿no? Liliana, ¿cómo tiene que reaccionar el grupo familiar ante una sospecha de que un nene o un menor está siendo abusado? Sí, inmediatamente ir a la justicia. O sea, siempre creerle, porque hay un gran porcentaje de madres o de padres que no le creen a sus hijos. Estás mintiendo. Hay una gran negación, obviamente. Si el chiquito fue violado por el tío, que es hermano de, un ejemplo, ¿no?, de la madre, no le creen al niño. Entonces niegan. Es un mecanismo defensivo negar, digamos, es de alguna manera el proceso que implementa una persona para no sufrir enterándose de la verdad de que, por ejemplo, mi hermano violó a mi hija, por ejemplo. Entonces ocurre este tipo de mecanismos, ¿cierto? Te quería consultar, siempre, este tema lo debatimos siempre que hablamos de abuso. Un abusador sexual tiene, no digamos cura, pero tiene una forma de rehabilitarse en la sociedad, ¿no? No, lamentablemente ese tipo de estructura psicopatológica, que es la perversión, sabemos que dentro del psiquismo humano hay 3 estructuras, que es la neurosis, que somos, digamos, para que la gente entienda, es la normalidad, entre comillas, no todos somos neuróticos, ¿no? Unos más y otros menos. Después está la psicosis, que es locura, y la perversión, ¿sí? Dentro de esas 3 estructuras, la psicosis y la perversión no se curan. Lamentablemente ese sujeto va a ser, si lo pueden capturar, lo meten preso, no se va a curar. ¿Por qué hay casos que los mandan a hospitales psiquiátricos? Bueno, porque tienen buenos abogados que aducen que, bueno, o los peritos nos hacen peritajes importantes, peritajes profundos, donde se devela una personalidad así. Y porque, digamos, en el caso de la perversión, los perversos saben perfectamente el daño que están ocasionando, no es que desconocen, pero bueno, depende la defensa que tenga. A veces pasan como locos y los locos son inimputables. Entonces estas personas pasan a un neuropsiquiátrico y luego pasan a la calle, ¿no? O sea que podemos decir que nuestro sistema judicial y penitenciario no está acorde
con las necesidades de no, una persona como un abusador. Tiene falencias, así como en este caso, en el caso de un abuso, es inmediato que uno debe, si uno está en conocimiento de eso, uno debe denunciar, ir a la ley, porque es la única herramienta que tenemos en este momento. También, bueno, los mismos abogados, las mismas personas de la ley dicen que la ley tiene sus falencias, ¿cierto? Se ha hablado también de la castración química. ¿Eso sirve o no? En la castración química sería un recurso porque evitaría que el sujeto tenga esa pulsión, esa necesidad de hacerlo. Sería como de repente también hacer una lobotomía, ¿no? O sea, sacar una parte del cerebro que no pueda reaccionar frente a esa necesidad de satisfacer ese deseo de aniquilar al otro. Pero bueno, eso son en casos muy puntuales. Yo no sé si acá se hacen en Argentina, sí tengo entendido que se hacen en el exterior. Pero es más, hay sujetos que piden, los propios violadores piden que se les haga ese tipo de prácticas. Pero Argentina todavía está muy lejos de eso. En caso de que el violador esté desequilibrado mentalmente, ¿serviría la castración? Es que está desequilibrado. O sea, es una persona que absolutamente cruel, que no siente culpa, no siente arrepentimiento, por más que en la cárcel vengan y le pregunten o le hagan un juicio y le pregunten si usted está arrepentido de lo que hizo. No está arrepentido, y si dice que está arrepentido está mintiendo, porque no siente arrepentimiento de lo que hizo. ¿Qué puede hacer una mujer violada, o sea, una mujer antes de ser violada como defensa? Una mujer antes de ser violada. Que quizá nota en sus parejas o en la gente que frecuenta que tienen actitudes agresivas, pero que quizá no se ha llegado a la violación. ¿Cómo puede detectar eso? Claro, bueno, hay dos temas, ¿no? Por un lado, la convivencia o tener cercano a una persona agresiva que no tiene nada que ver con las personas que son perversas, ¿sí? Ajá. Si uno sospecha que en el entorno, vamos a suponer en el trabajo, no en la familia, en el trabajo, porque en la familia cuesta un poquito más detectar un perverso, ¿sí? Pero en el caso del trabajo, detectar una persona así, y hay que denunciarla. O sea, frente al primer indicio de que esta persona tiene conductas, por ejemplo, de exhibicionismo, ¿sí? De sus partes sexuales, por ejemplo, o conductas que uno sospeche que no están dentro de lo normal, y uno primero charlará con un profesional de la salud mental o su médico o quien fuere, quien inmediatamente va a asesorar si ese caso es para ser llevado a la ley o no. ¿Se ha avanzado en nuestro país en relación a las comisarías de la mujer, por ejemplo, donde se toman las denuncias? Sí. A pesar de que, bueno, tienen sus detalles a todavía ser mejorados, sí. Nosotros, por ejemplo, los psicólogos, los psicoanalistas, podemos asesorar en primera instancia cuando nos llega un paciente que ha sido violado, o incluso hay pacientes que llegan que no se acuerdan que quedó el acto de la violación cuando fueron pequeños en un estado inconsciente. Cuando se descubre esto, uno lo primero que asesora es hacer la denuncia en la comisaría de la mujer, ¿no? Esto tiene que ser puesto rápidamente en los juzgados, en la fiscalía o en la comisaría de la mujer. De ahí se da curso a todo un proceso que devendrá en lo que va a determinar el juez si este perverso, este pervertido o quien fuere queda bajo la lupa de la ley o realmente fue una falsa denuncia, ¿no? Porque puede ocurrir también. Bueno, Liliana, te agradecemos muchísimo. No, por favor, yo también les agradezco. Bueno, muchas gracias. Gracias. Liliana Belizán, psicóloga, estuvo en los estudios de Canal 26. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, ya venimos con mucha más información.